Bienvenidos a este Hay Vida en Martes. ¿Qué tal? Qué mejor que estar un martes aquí, ¿no? Con este día de lluvia, es la mejor manera de aprovechar la semana. Y es que hoy es un Hay Vida en Martes muy especial. Es la Semana de la Ciencia y estamos en 2019, que es el Año Internacional de la Tabla Periódica. Esos dos datos, quedáoslos, y por eso os digo con esta sonrisa tan grande que estoy muy contenta de estar hoy presentando precisamente Hay Vida en Martes. Yo soy América Valenzuela, soy periodista, pero estudié ciencias químicas, así que por eso me hace esta especial ilusión estar aquí celebrando estos 150 años desde la invención de la tabla periódica. Hace siglo y medio, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó su invento, presentó la tabla periódica, su sistema de ordenación de los elementos, de clasificación de los elementos químicos, y yo creo que jamás imaginó que a día de hoy su tabla periódica, su sistema de clasificación, sería un icono de la ciencia y un icono de la cultura. Hay camisetas de la tabla periódica, hay virales en internet de la tabla periódica, hay corbatas de la tabla periódica que la lleva uno de nuestros invitados. Ahora la veréis. Con ellos, con nuestros invitados, vamos a descubrir la cara más curiosa precisamente de la tabla periódica. Y vamos a descubrir a las mujeres que tuvieron que ver con su descubrimiento, porque esta semana en Espacio Fundación Telefónica estamos subrayando la presencia de las mujeres en la ciencia y no queremos que hoy sea menos. También vamos a ver, en estos tiempos que corren de aversión a la química, que la realidad es todo lo contrario, que la química ha impulsado el progreso y que nos ha hecho llegar a este momento álgido de desarrollo en el que estamos hoy en día. Vamos a contar, como siempre, con la presencia de nuestros martianos, que los tenemos aquí en primera fila, jóvenes entre 14 y 21 años, que van a ser los únicos que van a poder preguntar de viva voz a nuestros invitados las preguntas que les surjan, las cuestiones que quieran plantear. Los demás vais a poder hacerlo a través de Twitter con el hashtag VidaMartes. Ahí tenéis el hashtag para que no se os olvide, y la cuenta del Espacio Fundación Telefónica es Espacio FTEF. La wifi también la tenéis ahí. A los que nos veis por streaming, hola, también podéis mandar vuestras preguntas. También quiero presentaros, como siempre, a nuestro ilustrador Enrique Flores, @cuadernista, con su trazo mágico y bailarín. Irá recogiendo todas las escenas o los momentos que, bajo su punto de vista, sean los más destacados. Y ahora sí que presentamos a nuestros invitados. Venid aquí, acercaos, ir tomando asiento. Son científicos, todos son científicos. Bernardo Herradón, investigador del Instituto de Química Orgánica General del CSIC, miembro de la Real Sociedad Española de Química y entusiasta absoluto de la tabla periódica, lo vais a ver. Anabel Morales, física del Instituto de Física Corpuscular y especialista en elementos superpesados, que nos contará ahora qué son, y es autora del laureado artículo Hacia la igualdad de género en la historia del sistema periódico, y nos va a contar muchas cosas sobre las mujeres en la ciencia. Y Daniel Torregrosa, químico y divulgador, autor del blog Ese punto azul pálido, que os sanará porque tiene muchos años y tiene muchas visitas, y autor del libro Del mito al laboratorio, la inspiración de la mitología en la ciencia, de la editorial Cálamo, que fue publicado hace bien poquito, el año pasado. Un aplauso enorme y cálido para ellos, para todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, anda que no hay tablas periódicas, porque la de Mendeleev no fue la primera. Las ha habido muy rocambolescas, muy raras. La verdad que la de Mendeleev al final es aunque parece muy farragosa, al final es la más sencilla y la más clarita de todas. Yo os pregunto, ¿por qué nos hemos quedado con esa? ¿Por qué nos hemos quedado con la de Mendeleev? ¿Qué tiene la de Mendeleev que no tengan otras? Es que no nos hemos quedado con esa. No nos hemos quedado con esa.
Hombre, pero yo creo que ella también ha dado una pista, ¿no? Ya ha dado pie a la respuesta. Yo creo que es una de las más claras, por lo menos, ¿no? Porque antes de Mendeleev hubo algunas que fueron un poquito más complejas. Esta es como bastante intuitiva, bastante clara, y al fin y al cabo la finalidad última de la tabla pues vendría a ser pues divulgar a públicos, tanto especialistas en química, gente que practique la química, pero también otros públicos que puedan estar interesados, ¿no? Y al público general. Entonces es una tabla que es bastante sencilla, yo creo. La tabla periódica, tal como la estudiamos en la escuela y la que todo el mundo tiene en la cabeza, a lo mejor se puede poner la imagen, no sé si está disponible, para que todo el mundo la recuerde. Es una tabla periódica tal en este formato, es debida a un gran químico, Glenn Seaborg, y realmente lo que hace es recoger en esa tabla periódica las propiedades, valga la redundancia, periódicas de los elementos químicos. Como ha dicho Anabel, es una tabla que tal como está puesta, su formato es muy didáctica, porque uno puede aprender química a partir de esa información, pero llegar a esta tabla supuso, desde que Mendeleev hizo su primera propuesta de la tabla periódica hasta que ya por fin tenemos este modelo, pues pasaron alrededor de 80 años, ¿no? Antes hubo otros modelos de tabla periódica, e incluso Mendeleev, que fue refinando su tabla periódica, que a lo mejor luego también tenemos oportunidad de verla, que no tiene nada que ver con esta, incluso él iba modificando esa tabla periódica, pues según se iban descubriendo nuevos elementos, cambiaba las filas de vertical, horizontal y viceversa. Bueno, ha tenido una evolución también, digamos, estética, ¿no? Hay entre 700 y 800 representaciones de la tabla periódica. Madre mía. Y todas ellas tienen su base científica, están ordenadas por número atómico, y ahí creo que son 700. Y hay una página web, no me acuerdo cómo se llama, que la recoge una gran parte. Yo quiero verla. Con lo cual, claro, nos quedamos, si ya bastante tienen los estudiantes de aprenderse una, imagínate 700. Pero aquí, aprendida una, si sabemos contar del 1 al 118, sabemos ya tener una tabla periódica y ya la puedes poner. Aquí en Madrid hay en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, con motivo del Año Internacional de la Química en el 2011, se hizo una exposición que es permanente, donde hay recogidas, digamos, copias de algunas de las tablas más significativas que ha habido a lo largo de la historia. Algunas todas tienen su base científica, pero algunas son muy enrevesadas. En cualquier caso, la representación de las propiedades periódicas de los elementos químicos es uno de los grandes temas que quedan pendientes de los fundamentos de la química, ¿no? ¿Por qué debemos representar así la tabla periódica? Hay gente que defiende otra representación similar a esta, pero, digamos, colocando los elementos de otra manera, ¿no? También la tabla de Mendeleev lo que tenía era que dejaba huecos, ¿no? Era como predicciones. Decía, no lo hemos descubierto, pero lo vamos a descubrir, porque encaja. De hecho, eran 63 elementos químicos los que él presentó en su tabla original, y ahora ¿cuántos tenemos ya? 118. Esperemos que pronto 119, 120. En el momento, bueno, 118. De hecho, en esta tabla periódica que tenemos en pantalla hay, de hecho, hasta el elemento 120, porque los elementos 119 y 120 ya se han descrito, se ha descrito su síntesis, porque todos los elementos a partir del uranio se obtienen de manera artificial. Pero se tienen que confirmar. Es el 92, ¿no? Sí, el uranio es el 92. La tabla periódica, Mendeleev efectivamente colocó 63 elementos, pero realmente era 62, porque uno de ellos era una mezcla, no era un elemento puro. Entonces, 62, 63 es siempre... ¿Y por qué triunfó Mendeleev? Porque hubo una tabla periódica muy similar a la de Mendeleev en el mismo año, que es la de Lothar Meyer. La diferencia entre Meyer y Mendeleev fue que Meyer se basó en una propiedad periódica, pero que tiene de menos sentido químico que la que tiene la tabla periódica de Mendeleev, porque Mendeleev usó el peso atómico, es decir, una propiedad muy química, fácil de determinar, y Lothar Meyer usó el volumen atómico, más físico que químico. Pero la osadía de Mendeleev fue dejar huecos. ¿Qué os parece un entusiasta de la tabla periódica o no? Precisamente por eso que dice Bernardo, celebramos el 150 aniversario, porque hemos dicho que hay muchas tablas periódicas. Lothar Meyer se le considera codescubridor. También William Odlin estuvo un poco antes, Jean Courtois, que hizo una especie de... Newman con la ley de las octavas. Pero, ¿por qué elegimos o han elegido los químicos a Mendeleev? Aparte de lo de los huecos y de esas predicciones, porque supo defenderla más que nadie. O sea, él lo defendió muchísimo, defendió ese modelo y creía que la materia estaba ordenada de esa manera. O sea, fue el más entusiasta con la defensa de
de esa ordenación y de esa periodicidad en los elementos Una químicos. buena comunicación, si todo se basa al final creer en su trabajo también. en comunicar bien tus hallazgos. A ver, se pregunta mucho por tu color favorito, tu canción, tu peli, pero ¿qué hay de los elementos químicos? ¿Cuál es vuestro elemento químico favorito? Anabel. Empiezo yo, bueno, pues yo creo que el mío es evidente. Mi elemento químico favorito es el meinerio, es el elemento con número atómico 109. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos, mirad, ahí colocado en la filita que está en amarillo, que indica los elementos radiactivos, es el que está en el medio debajo del iridio, que Sí. pone MT, ese es el meinerio, ¿de acuerdo? Tiene el número atómico 109, esto significa que es un elemento súper pesado, con lo cual su utilidad práctica pues no la tiene realmente. Un momento, porque 109, elemento súper pesado, porque esos números están ordenados por orden creciente de peso, de número atómico, De número ¿no? atómico, ¿Vale? efectivamente. Para los no iniciados. Gracias, América. Bueno, pues efectivamente, como elemento químico, al ser tan pesado y tan reactivo, realmente no tiene usos más allá de la investigación básica. Pero desde mi punto de vista, tiene una carga de justicia social que es muy, muy importante. Ese elemento químico se llama así en honor a Liz Miner. Liz Miner fue una científica de las pioneras de la radiactividad, ¿de acuerdo? Y de hecho es la única mujer que ostenta el nombre de un elemento químico, única mujer real, en toda la tabla periódica. Podemos decir que también está el curio, en honor a Marie Curie, pero también a su marido, Pierre Curie. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué esta mujer, qué hizo ella para merecer tal honor, ¿no? O tal prestigio? Porque al final tener tu nombre en la tabla periódica, yo creo que es un honor incluso más grande que un Nobel. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Yo lo digo en mi charla siempre. Sí, yo creo que sí, porque... Oye, yo tengo uno. Claro. Mira, te lo iba a recordar, digo, yo me he dado cuenta, América tiene nombre también, pero... sí, efectivamente, tienes el americio. Entonces, ¿qué hizo Meissner? Pues te voy a explicar. Ella toda su vida la dedicó al estudio de los elementos químicos. En aquella época pues, se centraban más, por supuesto, en los radiactivos. Y ya de bien joven fue descubridora de un elemento químico, el protactinio, junto a su compañero Otto Hahn. Y fíjate que este descubrimiento lo hicieron en unas condiciones que no eran las más óptimas ni las más adecuadas. Ella, por aquella época, estaba trabajando en un laboratorio bastante precario, que se habían tenido que montar ella y Hahn, en un sótano del edificio que era el Instituto de Química que dirigía Emil Fischer. ¿Por qué acabaron ahí? Que además esto inicialmente era un taller de carpintería, Pues acabaron allí porque Emil Fischer era un poco reacio, por no decirlo de otra manera, a que las mujeres entraran en sus laboratorios. De hecho, la excusa que le puso a Hahn y a Miner cuando intentaron entrar los dos fue que, bueno, que ella era una mujer, las mujeres podían quemarse el pelo y acabar causando un incendio. Ay, por Dios. Entonces, bueno, le habilitaron este espacio, que además tenía una entrada independiente, así no se la veía mezclada con los hombres, tampoco tenía baño para ella, tenía que salir fuera si tenía necesidades y tal. Y bueno, fueron condiciones muy precarias, además ella, por supuesto, no cobraba ningún tipo de sueldo por realizar este trabajo. Recibía ayuda bien de su familia. Cuando su padre falleció, Max Planck, que fue su mentor, pues la contrató como asistente para sus clases, le ayudaba a él. Una curiosidad sobre Max Planck también es que él también se mostraba un poquito reacio a la incursión de la mujer en la vida universitaria. Bueno, él consideraba que el lugar natural de la mujer, no sé si adivinarás cuál es, el hogar. Consideraba que el lugar natural de la mujer era el hogar, era para lo que era su misión fundamental dentro de la sociedad. Pero decía que en determinados casos excepcionales, pues efectivamente una mujer podría entrar en la vida universitaria y debió ver en ella un talento excepcional, porque efectivamente al final fue su mentor, la permitió ir a sus clases y la recomendó en muchísimas ocasiones. Acabó nominándola hasta en 7 ocasiones al premio Nobel. Bueno, pues en esta historia, fíjate tú, incluso con estas condiciones precarias, fueron capaces de aislar el protactinio, ¿de acuerdo? Y esto a ellos ya les valió un reconocimiento por parte de la comunidad científica. En aquella época esto era así, bueno, todavía a día de hoy esto es así, ¿de acuerdo? Y a raíz de esto ya consiguió la venia legendi, que no sé si sabéis lo que es.
Pero vamos, viene siendo una acreditación para poder dar clases en la universidad. Esto para una mujer. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, esto es increíble. Ella va allí, da su clase inaugural, decide hablar de la radiactividad de los procesos cósmicos. Adivina qué puso la prensa al día siguiente. A ver. La doctora Meiner ha hablado de la radiactividad en los procesos cosméticos. Ay, no. Esto es un reflejo de cómo era la sociedad, ¿no? Sí, hablar de otra cosa. Estábamos bastante encasilladas. Bueno, pues a raíz de ahí ella ya continúa su carrera profesional, continúa ascendiendo, la hacen directora del recién estrenado Laboratorio de Física del Instituto Kaiser Guillermo. ¿Y a qué no sabes quién la propone para directora? Emil Fischer, el mismo que le negó el acceso cuando llegó a Berlín, el mismo que le negó el acceso a su laboratorio. Ahora sí, ¿no? Ahora la propone. 10 años después se da cuenta que esta mujer tiene un talento excepcional, que es capaz, que es competente, que es tenaz, y la propone. Y es más, llega a ser catedrática y todo de física en la Universidad de Berlín, y bueno, esto ya es llegar, fue la primera de toda Alemania, esto ya es llegar a la cumbre, a la cima, ¿no?, de la carrera universitaria, de la carrera académica y también científica. ¿Qué sucede con Lise Meitner? Lise Meitner pues tiene ascendencia judía. Algunos de sus abuelos son judíos, aunque ya no lo es, practica el protestantismo. Y claro, cuando llega la Alemania nazi al poder, inicialmente le prohíben dar clases en la universidad, pero como ya tiene pasaporte austríaco, le permiten continuar trabajando en el laboratorio. En aquella época, ella estaba realizando unas investigaciones interesantísimas sobre reacciones de neutrones con núcleos muy pesaditos de uranio, porque quería formar nuevos elementos químicos más pesados que el uranio, con Hahn. Todo este trabajo siempre lo hacían en colaboración los dos. Él era el experto en química, ella era la experta en física. Sin embargo, en el año 38, la Alemania nazi anexiona a Austria y ella se queda completamente pues expuesta, ¿no?, al régimen nazi. Le toca salir de la noche a la mañana, le toca salir corriendo, necesita ayuda de compañeros. Dirk Koster, un compañero suyo, va a buscarla, consiguen huir a Holanda, de ahí se va a Suecia. En Suecia parece en principio que las cosas iban a ir mejor, pero allí se encuentra con Mans Sigvan. Mans Sigvan también es bastante hostil con las mujeres. Te estoy hablando del año 38. En el año 38 Lise Meitner tenía 60 años. Era una mujer con una reputadísima carrera a sus espaldas, increíble. Había descubierto un elemento químico, había sido catedrática, ha dirigido un laboratorio. ¿Es ella? Es ella ya de más mayor, efectivamente. Bueno, pues Mans Sigvan, si era hostil con las mujeres, con Meitner un poquito más, porque veía en ella una amenaza a su liderazgo, no le gustaba. Entonces, ¿qué solución encontramos? Bueno, pues vamos a pagarle muy poquito dinero, no vaya a ser que se le ocurra investigar con lo que le sobre. De hecho, recibía incluso, su sueldo era menor que el de un asistente de laboratorio que estuviera comenzando. No le dejaban dar clases en la universidad, no le dejaban tener estudiantes, ella lo pasó bastante mal, pero no se rindió, ella no se rindió nunca. Continuó colaborando en la clandestinidad con Otto Hahn, evidentemente en la clandestinidad porque él estaba en Alemania. Si en Alemania se enteran de que este hombre estaba colaborando con una judía que había huido, él podía tener problemas, y ellos eran íntimos amigos también, además. Bueno, a cierto punto incluso se llegan a reunir, ultiman los experimentos estos que estaban haciendo para buscar estos elementos químicos más pesados. Hahn vuelve a Alemania, allí con Strassmann consigue algo inaudito, que es aislar bario de esa reacción. Esto, desde el punto de vista físico, es imposible. Es imposible porque están utilizando unos neutrones que tienen una energía mínima, ínfima, menor del electronvoltio. Y para que os hagáis una idea, estos núcleos tan pesados que estaban intentando, que vieron que se habían roto, tenían cada nucleón de este núcleo, por si no lo sabéis, los nucleones son neutrones y protones, ¿vale? Pues cada uno de ellos tenía una energía de ligadura al núcleo, 10 órdenes, al menos 6 órdenes de magnitud mayor. Es decir, para que me entendáis, es como si hubieran conseguido romper un edificio de 15 plantas con una pistola de balines. Esto no puede ser, es que directamente no puede ser. Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Enseguida Hahn dijo, bueno, aquí vamos a preguntarle a Lise, porque de hecho, como Strassmann reconoció en alguna ocasión, ella era el cerebro intelectual del grupo de investigación.
la escribieron, ella recibió la carta, estamos ya en las Navidades del 38, Ella está de vacaciones con su sobrino Otto Frisch, fuera nevado, leen la carta, salen a pasear y entonces es cuando les viene la inspiración. Aquí ha podido pasar que el neutrón... Hubo un modelo una vez que se llamaba de la gota líquida y que decía que tal vez el núcleo se comportaba así, que se podría haber elongado y haber acabado partiéndose. Rápidamente aplican ese modelo y no solo se dan cuenta de que es posible que ese núcleo se rompa, sino que además se ha liberado una cantidad ingente de energía ahí. Pues esto que os acabo de contar es la historia del descubrimiento de la fisión nuclear. No sé si sabéis cómo acaba. A Hahn le dan el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión y a Lise Meitner no. Y es un poco de escándalo porque a ella llegan a nominarla nada más y nada menos que 48 veces al premio Nobel. 29 al de física, 19 al de química, la gran olvidada del comité de los Nobel porque nunca lo recibió. Pero a veces nosotros como comunidad científica pues subsanamos, ¿no?, estos errores, esta invisibilización un poco injusta a la que fue sometida. Y 50 años después, un equipo de investigadores de Alemania, de GSI, de los laboratorios GSI, que trabajaban en la identificación de elementos superpesados, decidieron llamar al elemento 109 meinerio precisamente para recuperar, reivindicar y revalorizar esas contribuciones a la ciencia tan significativas que realizó esta mujer. Bueno, pues como Lise Meitner, muchas otras mujeres han sufrido una historia similar en la historia de la ciencia. Bernardo, elemento favorito, y Daniel, brevemente. Dani. No, empieza por ahí. Yo es que tengo 118, incluido el meinerio. Yo lo has dicho tú al principio y creo que lo sabéis, y lo que hay aquí tengo muchos amigos en la sala y lo saben, que yo soy un apasionado de la tabla periódica y sí, yo tengo muchos elementos favoritos y si solo tengo que elegir uno, tengo que elegir el carbono, porque yo soy químico orgánico, el carbono es el elemento central de la química orgánica, pero también es el elemento fundamental para la vida y depende, y es así porque el carbono está donde está colocado en la tabla periódica y entendiendo por qué el carbono, o sea, viendo que el carbono está ahí, entendiendo un poco lo que significa la tabla periódica, pues uno sabe por qué el carbono tiene esas propiedades, ¿no? Capacidad de formar moléculas muy grandes, unirse a muchos otros átomos, entre ellos otros carbonos, y eso es fundamental para que exista vida, porque gracias a esa propiedad del carbono, pues tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos ácidos nucleicos, tenemos lípidos, etcétera. Carbono además es muy versátil, ¿no? Puede ser desde el grafito de... Sí, luego el diamante, el grafeno. Claro, y en los últimos 30 años, pues viene además que el carbono tiene la revolución científica basada en la nanotecnología, porque las nanoformas del carbono, que empezó todo hace 35 años, 36 años, fue el descubrimiento del fullereno. Ya se conocía, pero obtenerlo en un laboratorio. Fullerenos son esas moléculas con forma de balón de fútbol, que los más antiguos se acordarán de los balones esos hexagonales, pentagonales, pero que ahora los balones de fútbol tienen otras formas. Y de ahí del fullereno luego se descubrieron otras nanoformas del carbono, como son los nanotubos de carbono, no se rompieron mucho la cabeza, eran tubos, y como eran de tamaño nanométrico, pues nanotubos y luego ya la revolución última en el año 2004, cuando por fin se consigue aislar una lámina de grafeno que promete ser uno de los materiales del futuro. Y esa es la otra cara del carbono, ¿no? Y eso otra vez viene de su posición en la tabla periódica, que indica la posición de un elemento químico en la tabla periódica. Evidentemente el número atómico, que lo hemos mencionado, hay que decir que es el número de protones que tiene un elemento químico, un átomo, pero como un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que protones, y a los químicos lo que nos interesa son los electrones, el número de electrones y la posición de esos electrones es lo que hace que una sustancia química, un elemento químico, un átomo tenga ciertas propiedades. Y eso surge de que el carbono está en una posición ¿Dónde única. está? En la tabla periódica. No va a haber vida en otro país, en otros planetas, si no hay carbono. Sí, porque se va a basar en el carbono. Yo a Bernardo siempre digo que es carbonocentrista. Como todos los químicos orgánicos. Bueno, yo voy a ser más breve. Bueno, fijaros, antes de decir mi elemento químico favorito, fijaros de verdad la tabla periódica lo que contiene. O sea, aparte de ser la piedra roseta de la ciencia, de todo lo que nos compone, todos los elementos químicos que componen la naturaleza, donde mires, tirando un dardo a la tabla periódica, hay una historia
espectacular. Sí, puede ser Leishman, puede ser el carbono, todos son historias que son la historia de la humanidad, todo está ahí, los metales, todo. O sea, de verdad es un icono de la ciencia, y no solamente de la ciencia, de la cultura. Mi elemento favorito, el selenio. ¿Por qué? Varios motivos. Selene es un personaje mitológico, realmente es Artemisa, y luego es Diana en Roma. Tengo una hija que se llama Diana. Bueno, vale. Y luego es un elemento muy curioso porque tiene que estar en el organismo en una concentración muy concreta. Si se supera es muy tóxico, y si hay carencia, por ejemplo, produce infertilidad masculina. Un momento, es verdad, tú eres especialista en venenos. Sí, en toxicología. Tened cuidado. Que podríamos elegir los elementos químicos de los venenos también. Y luego también porque una de las fuentes de selenio es la cerveza. Pues lo dejamos ahí. No soy tan friki, no le puse mi nombre a mi hija por el selenio, no soy tan friki de la... Pero brindas por ella con una cerveza para Selene. ¿Quién pone los nombres de los elementos químicos? Porque depende es que los hay muy raros. Bueno, el meitnerio. El meitnerio. Meitnerio, que yo le pongo ahí unas eses. Sí. ¿Quién los pone? Bueno, por ejemplo, en la antigüedad se conocían los metales. Y voy a contar dos casos, que son los muy conocidos. O sea, el mercurio. ¿Por qué se le puso el elemento químico mercurio? Porque en el cielo, el planeta que se movía más rápido era el mensajero de los dioses, Mercurio. O sea, primero la gente asociaba ese tapiz del cielo en la antigüedad, cuando no podíamos explicarlo con la razón, pues se hace con la imaginación, inventamos historias de mitología. Había un planeta errante, que es la misma palabra, planeta significa errante, pues que se movía más rápido que los demás. Entonces, ¿quién podía ser ese? El mensajero de los dioses. Luego, en la naturaleza abajo, en los metales cotidianos, cuando había algo que se movía, como se mueve el mercurio, si tenemos aquí mercurio por una mesa, pues se mueve. Sí. ¿Qué podía ser eso? Pues mercurio. Los alquimistas veían en el cielo lo que había en la Tierra, o sea, ya era un poco esa traslación del cielo a la Tierra. Y el otro planeta que se veía en el cielo a simple vista en aquella época era Saturno, sí, que era el dios Crono, y era el que se movía más lento. O sea, era porque estaba más lejos. Sabemos ahora que Saturno está más lejos. Con lo cual, ¿cuál es el metal más pesado, más lento? El plomo. El plomo. Que de hecho lo llamaban Saturno en aquella época, luego cambió el nombre de plomo. Se ha quedado un poco el saturnismo, que es la intoxicación por plomo. Eso antiguamente, eso es la mitología. Tenemos colores, tenemos el cloro por el color, tenemos personajes, tenemos... ¿El cloro por el color? Sí, el color verde. Verdoso. ¿Es color Cloros cloro? Es en griego verdoso, azul verdoso pálido, algo así. Cloros, como se escriba. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos. Pero mucho vamos, nacionalismo, hoy en día, mucho ¿cómo país. se hace? O sea, a ver. Hoy en día el que tiene la pasta, América. Los que tienen dinero... A ver, cuenta. Hoy en día, en principio, es el descubridor es el que en principio tiene el privilegio de decidir cómo se va a llamar ese elemento químico. Quien tiene la pasta es América. Efectivamente. O Japón, en su caso, o Rusia. Son los principales competidores, porque G6 se ha quedado un poquito detrás ahora ya en la carrera, ¿eh? Pero bueno, están ahí también haciendo cosas muy interesantes, y de hecho hay colaboraciones internacionales que realmente trabajan investigadores de todos estos laboratorios, ¿eh? Pero sí, esto está ya bastante normativizado, o sea, hay una serie de normas para definir cuándo un grupo ha identificado un nuevo elemento químico, y en principio es ese grupo el que tiene la primera palabra. Luego evidentemente la IUPAC lo tiene que aprobar. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Que el presidente ahora es español, el presidente Javier García Martínez. El próximo, a partir del año 22. Pero tú me decías que antes, en conversación, que estas normas se las saltan por el sereno, ¿no? A ver, existen quien aprueba el nombre es la IUPAC y la IUPAP, es decir, también el equivalente de los físicos, porque hay que recordar que la tabla periódica es un icono de la química y de la física. Lo que pasa es que este año internacional parece que los físicos han pasado bastante, excepto Anabel, han pasado bastante de la celebración. Parece que esas son cosas de lo químico. No, bueno, esto no es cierto, tengo que decir, porque bueno, al ser física nuclear, los físicos nucleares sí que están celebrando, y los laboratorios sí que están celebrando. Y de hecho, como ha dicho Anabel, hoy en día decir, bueno, ¿quién designa el nombre? Hay unas reglas que son el grupo que obtiene por primera vez el elemento químico o el núcleo. Esos se hace en instalaciones muy sofisticadas. Anabel ha trabajado en una de ellas. Son muy sofisticadas y es una investigación muy cara. Entonces solamente realmente hay 4 laboratorios, creo 4 o 5 en el mundo, que pueden hacer ese tipo de investigación. Cuando un grupo describe por primera vez la síntesis de un elemento químico nuevo, por ejemplo el 119 o el 120, tiene que haber grupos independientes que corroboren
el hallazgo. Pero la prioridad va para el primero que lo describió, o si se confirma, por supuesto. Claro, cuando uno tiene, por ejemplo, la descripción del oganesón, que es el último elemento químico, el 118, y ves que el artículo lo firman 30 o 40 autores, pues dice, ¿quién es el que aquí decide el nombre? Pues lógicamente el que dirige la investigación, pero puede ser tan multidisciplinar que puede haber más de un jefe. Entonces yo no sé si habrá primero una pelea interna y luego ese nombre se propone a la UPAP. Y la UPAP hace, digamos, un lanzamiento primero de que este es el nombre que se ha propuesto para el elemento 118 y durante 6 meses hay un debate en la comunidad científica, pero ese debate, el de que Dani, Anabel o yo podamos decir, o tú América como química, eso nuestra opinión no vale para nada, porque los que tienen ese derecho son los descubridores. Javier García Martínez, que ha mencionado gran amigo, que ha mencionado Dani, va a ser el presidente ahora, el año que viene, en enero, será vicepresidente de la UPAP y a partir del año 2022 va a ser el presidente, porque ya ha sido elegido. Entonces, muchas veces, o sea, por ejemplo, Javier es mi amigo mío, le hemos tenido a veces en el programa Hombros de Gigantes de Radio Nacional de España, por ejemplo, cuando se aprobaron los 4 últimos elementos químicos, el 113, 115, 17 y 118. Y una de las quejas que hicimos fueron esos nombres tan terribles y tan feos y tan poco químicos que habían dado los elementos. Y entonces, como Javier está en la comisión de nomenclatura de la UPA, es decir, que en cierto modo es el que recibe esas propuestas y él tiene que dar el visto bueno. Y entonces a él le han dicho, oye, pues cómprate un acelerador de partículas y crea tu elemento 119 y le pones el nombre que tú quieras. Ponle Hispanio, ponle Chocoselio. No, porque ese nombre no se puede poner, porque hay una serie de normas que se las han saltado a la torera. Por ejemplo, no se puede dar el nombre a un científico vivo, pero los americanos se saltaron la norma con el 106 cuando le llamaron Siborgio, que es un genio, pero bueno, los americanos primero. Y ahora en el último, hace 3 años, pues se dio al elemento químico 118 el nombre de oganesón. Y como ha dicho antes Anabel, muchos pensamos que tener un elemento químico con tu nombre es más importante que ganar el premio Nobel. Y claro, habría que haber esperado, que me perdone Oganesia, pero tendría que haber esperado que se hubiese muerto oganesón. Y de hecho hubo una polémica con ese nombre, porque la nomenclatura de los elementos químicos, dependiendo del grupo, tiene que acabar de una manera o de otra, y de hecho el oganesón se llama oganesón, mientras que los otros, el 117, se llama tenesio. ¿Por qué? Porque acaban en nos lo están poniendo entonces cada vez más difícil para aprendernos los nombres de las cosas. Entonces también hay otra norma, que es que tú no puedes dar un nombre a un elemento químico que alguna vez se haya rechazado. Uno de mis elementos químicos favoritos de los 118 es el tecnecio. El tecnecio, que es el elemento químico número 43, es el elemento que más nombres ha recibido en la historia de la química. Y muchos de esos nombres ahora mismo quedan descartados porque en su momento se dieron al número 43, o al supuesto número 43. Por ejemplo, a Humphrey Davy no tiene un elemento químico, el mayor descubridor de elementos químicos que ha habido hasta Seaborg, y no tiene un elemento químico, por ejemplo, Henry Moseley, que a lo mejor Dani quiere decir algo de Moseley, porque merece la pena decirlo. Y ahora quiero... Bueno, no, antes de Dani, vamos a dejarlo ahí en el aire. Quiero ver los dibujos que está haciendo Enrique. Vamos a ver cuáles son las escenas destacadas que ha decidido recoger con su pluma. Aquí tenemos... nos ha pedido Ahí estamos. Mi elemento es el selenio, Diana. El carbono es mi favorito. Está clavado, Bernardo. Sí. Oh. A ver, estudio ciencias químicas. Yo fardando de carrera. Vaya nariz. Nos avisó. Y aquí está en pleno proceso. Muchísimas gracias. La verdad es que es un trabajo excelente, ¿eh? Sí, siempre. Dani. Bueno, habéis citado a uno de mis grandes ídolos de la ciencia, de la historia de la ciencia, que es Henry Moseley, que en 1913 fue quien le dio el sentido matemático a la tabla periódica. Lo llamas el dios del orden, de la tabla. ¿Cómo era? El profeta del orden químico. Para mí es Mendeleev. No, y el dios del orden químico es Moseley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la tabla periódica se la debemos gracias a Moseley. Realmente él encontró una relación entre la raíz cuadrada de la frecuencia de emisión de rayos X cuando lanzaba electrones sobre un metal y el número atómico, pero en ese momento no se sabía
no se había descubierto el protón, que sabemos ahora que el número atómico es el número de protones. Sí, el protón sí, lo que no se había descubierto había sido el protón en 1915, sí, justo. Esto fue en 1913, no se había descubierto el protón todavía. Y el neutrón tampoco. No, el neutrón fue mucho después, Chadwick. Y entonces le dio esta ordenación que sigue vigente hasta ahora, por número atómico. O sea, realmente él introdujo el orden matemático, o sea, el orden matemático y la ordenación, dejando también huecos en estas gráficas que están por ahí, que son preciosas. ¿Y qué pasó con Moseley? Pues pasó a formar parte de lo que se llama el Club de los 27. Uy. ¿Qué es el Club de los 27? Esto pinta la mal. gente que ha muerto con 27 años, Jim Morrison, Jimi Hendrix, sí, Amy Winehouse más recientemente. Sí. Se alistó como oficial de telecomunicaciones en la Primera Guerra Mundial, y en la batalla de Galípoli, que fue un desastre, que Churchill tuvo que dimitir, creo, por la mala gestión, Churchill, que luego en la Segunda Guerra Mundial pues sí que acertó, pero bueno, aquí no. Pues una bala perdida acabó con su vida. Tenía 27 años. Había sido nominado ese año para el Premio Nobel de Física y el de Química al mismo tiempo. Y se montó un gran revuelo en Gran Bretaña por haber perdido a esa mente tan brillante, claro, tan joven y de esa manera, que hubiera hecho mucho más favor a la guerra, en este caso, por desgracia, en el otro lado, investigando, como pudo pasar también con Alan Turing y tantos otros, aunque fuera en otra guerra, que en el frente de batalla en primera línea. Pues a ver si cuando en las revistas hacen estas fotogalerías de los muertos pues, con 27 años, ¿no? Aparece Moseley. Bueno, o un elemento químico, a ver si alguna vez tenemos... Moseley. Habíamos antes mencionado a Mendeleev, y Mendeleev, como había clasificado los elementos químicos por peso atómico, en aquella pues sería masa, pero en aquella época era peso, él dejó un hueco que correspondía a lo que sería 100 unidades, ¿no? Y bueno, ese elemento no se descubrió hasta el año 1937. Bueno, realmente en el año 1925 una gran química, Ida Nodak, lo descubrió, pero no pudieron reproducir nunca sus resultados. Y oficialmente se descubrió en el año 1937. Y luego la mecánica cuántica fue la que ya dio el salto definitivo. El caso es que cuando Moseley saca, que es una gráfica, una línea recta, como ha dicho Dani, la raíz cuadrada de la frecuencia de la radiación, frente a un número entero. Y él encontró dos huecos en ese momento. Uno correspondía a ese elemento tecnecio, vuelvo a mencionar el tecnecio 43, que había predicho Mendeleev, y el otro fue el hafnio, el elemento químico número 72, que aún no se había tampoco descubierto en aquella época. También quedaba el renio, que fue el 75, que sí que descubrió Ida Nodak, y luego ya a partir del uranio, pues, pero ya no tenía muestra. Podéis introducir una foto de Nodak, que creo que tenemos, sí. Y así pueden ver quién es, porque es otra pionera de la tabla periódica. Y entonces lo que hizo Moseley fue realmente confirmar que existiría un elemento químico en el puesto 43 y 72. El 72 es el siguiente elemento químico a esto que conocemos como tierras raras o lantanoides más correctamente. Y es uno de los elementos, o sea, es uno de los tipos de elementos químicos más preciados hoy en día. Sí, por los lantanoides, sí, el hafnio también. ¿No? El hafnio también tiene tiene un potencial, tiene una utilidad en electrónica muy muy apreciada en teléfonos móviles, que etcétera. Antes de ir, que queremos hablar de para qué sirve, ¿no?, la química. Estamos hablando mucho de los elementos químicos, de su historia, pero ¿para qué nos sirve la química? Hay mucha quimiofobia, que me has dicho tú que se dice quimiofobia, yo decía quimifobia, pero habéis hecho una consulta a la RAE y os ha confirmado que es quimiofobia. Hay mucha aversión a lo químico hoy en día, pero en realidad, como os decía en la intro, la química ha impulsado el progreso y nos ha hecho estar donde estamos. Pues antes de ir a comentar esto, quiero que uno de los martianos nos lance su pregunta. Buenas tardes y gracias por el micrófono. Y quería preguntaros, ya que se ha completado el periodo 7, ¿la búsqueda de nuevos elementos sigue alguna motivación práctica o es simplemente por satisfacer el ansia de curiosidad que tenemos los humanos? Pues mira, este es uno de los temas que queríamos hablar. Me gustaría contestarte a mí, si no te importa. Efectivamente, para mí es un argumento de mucho peso. La investigación básica es muy importante y efectivamente el ser humano como tal siempre ha tenido una curiosidad intrínseca, y saber cuáles son los límites de formación de la materia yo creo que es algo
de por sí muy interesante. Pero como bien has puntualizado tú, efectivamente llega un momento en que tenemos que ser sensatos, ¿no? Que gastar cantidades ingentes de dinero en producir nuevos elementos químicos que cada vez tienen vidas medias más cortas no tiene mucho sentido. Pero aquí es donde entra en juego un concepto que es la isla de estabilidad. No sé si habéis escuchado hablar de ella antes. Os explico brevemente. Se supone que es una región de elementos superpesados, isótopos de estos elementos, que por unas condiciones nucleares que se dan, que no sé si lo sabéis, pero el núcleo atómico tiene una estructura interna de capas que es muy similar, esta será más familiar, a la de los electrones en el átomo. ¿Qué pasa? Que cuando llenamos una capa en el átomo, ¿qué es lo que sucede? Este átomo se vuelve mucho más estable, le cuesta mucho más reaccionar, pues en el núcleo sucede lo mismo. Cuando tenemos una configuración de neutrones y de protones que cierran capas, estos núcleos se van a hacer muy estables. Y en la isla de estabilidad, los modelos nucleares predicen que se pueden llegar a tener vidas medias de hasta millones de años. Esto, en la práctica, es un elemento químico estable. Es decir, podríamos formar compuestos y podríamos formar materiales con ellos. O sea, que sí que podría haber. No va a ser mañana, porque los modelos nucleares fallan bastante en sus predicciones. La información que tienen hasta ahora es de núcleos mucho más ligeros. Se necesitaría acercar un poquito más la gente para así poderlos acotar y definir dónde está exactamente esa isla de estabilidad. Es más, es que si tienen esas vidas medias tan largas estos núcleos, incluso podrían haberse formado ya en el universo a través de procesos estelares muy violentos, por ejemplo la colisión de dos estrellas de neutrones, ¿vale? Ahí se produciría un proceso de captura rápida de neutrones que podría dar lugar a la formación de estos elementos y podrían existir ya. La cuestión es que los científicos necesitan estudiar más núcleos, se dice exóticos, se quiere decir isótopos muy ricos de neutrones, de elementos ya conocidos, ¿de acuerdo?, para poder acotar todos estos modelos. Y hay una investigadora europea que ya está haciendo este trabajo. Su nombre es Julia Even, y el año pasado recibió financiación del Consejo Europeo de Investigación. Va a hacer un dispositivo experimental divertidísimo, muy chulo. Va a combinar técnicas de química y de física nuclear y se va a encargar de estudiar núcleos superpesados que a priori y a día de hoy pues no tienen utilidad química real, pero que nos van a ayudar a intentar alcanzar esa isla de estabilidad. Sí, la isla de estabilidad, alguno de esos elementos quizá podría pues revolucionar, tener algunas propiedades únicas, ¿no?, inesperadas, que no podemos ahora mismo imaginar, y revolucionar todo. O sea que siempre hay que seguir investigando y nunca hay que dejar de confiar en que la ciencia nos da sorpresas, la naturaleza, el mundo, el cosmos. Os recuerdo que para lanzar preguntas, los que nos estáis viendo por streaming y los que estáis aquí, podéis hacerlo con el hashtag VidaMartes. Animaos. A ver, ¿qué nos ha dado la química? Aparte de disgustos, que es lo que la gente piensa que nos da, que es todo veneno, contaminación, no, la química nos ha hecho llegar a donde estamos hoy en día como sociedad. ¿Bernardo? Yo que voy a decir que siempre tengo, que en cierto modo a mí se me ha atribuido esa frase, que no es mía, por supuesto, es una frase que está en el ambiente, de que todo es química. Todo es química, incluso las partes negativas, es decir, cuando hablamos de contaminación también eso es química, que no depende de la química en sí, sino depende del uso que le damos los seres humanos. A mí siempre me gusta también en mis charlas decir que las 3 acciones que más vidas han salvado en la historia de la humanidad han sido, sin que el orden implique ninguna prioridad, es la vacunación masiva de la población, la lucha contra los microorganismos con los antibióticos, la quimioterapia, y la tercera es la cloración del agua, la potabilización y purificación del agua. Eso es lo que nos ha hecho que vivamos ahora, que tengamos una esperanza de vida tan alta. Y luego hay una cuarta acción, que es la que nos permite comer, porque realmente gracias a la química no dependemos de los fertilizantes, digamos, que pueden proporcionando las vacas o los caballos, y eso también hace que nuestros campos sean más productivos. Sabemos que hace alrededor de 200 años Thomas Malthus, en su famoso ensayo, pues dijo que la humanidad iba a desaparecer porque el crecimiento de la población seguía una progresión geométrica, y mientras que la producción de alimentos era solo aritmética, es decir, y sabemos que una progresión geométrica crece más rápidamente, es decir, que la gente iba a morir por falta de alimentos. Hoy en día, 200 años después, tenemos mucho menos campos, menos superficie que hace 200 años,
somos muchos más y realmente hay que decir que no hay escasez de alimentos en el mundo. El problema es que el alimento no llega a todas las partes del mundo y la química tiene que hacer también por intentar salvar estas barreras entre seres humanos. Y estas 4 acciones que estoy diciendo creo que son fundamentales: alimentación, agua, medicación y vacunación. Hoy en día también en los cosméticos o en los alimentos siempre hay claims que usan el miedo, ¿no? Generan miedo en la población porque utilizan, por ejemplo, sin parabenos en algún cosmético, haciendo que el comprador interprete que los parabenos son malos o son tóxicos, o sin conservantes ni colorantes, como si fueran malos, ¿no? Entonces, ¿por qué vende el miedo? ¿Qué está pasando? Porque funciona. Realmente, cuando nuestro cerebro tenemos una glandulilla que es la amígdala, que cuando hay una situación de que nos vemos en peligro, pues se activa de una manera, de la forma más primaria. Entonces, ante una situación donde vemos comprometida nuestra salud o la de nuestra tribu, por así decirlo, pues nos ponemos en alerta. Entonces, esos mensajes van directamente a esa amígdala, a ese principio tan primario, y por eso funciona. En esta quimiofobia, que es este prejuicio irracional hacia los productos químicos, lo que no se puede generalizar, hay que ir caso por caso. O sea, si hablamos de un compuesto, vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y vamos a ver si es seguro o no y en qué cantidades. Pero todo el mundo tiende a ese seco de generalización. Todo lo químico es malo. Todo lo artificial es malísimo. Lo natural es lo mejor. Vamos a coger setas, a ver si se pueden comer o no. Todas son comestibles. Todas las setas se pueden comer, algunas solamente una vez. Pero bueno, todas se pueden comer. Yo ahí estoy muy de acuerdo con Dani, porque efectivamente parece que el ser humano tenga un pavor a las palabras sintético o artificial, ¿eh? Y no es necesariamente todo aquello que es sintético o artificial tiene por qué ser necesariamente malo para el organismo, ¿eh? La química, las propiedades, sean las que sean, biológicas, tecnológicas, físicas, químicas, de una sustancia química depende de su estructura y no dependen de su origen. Hay que decir, por ejemplo, que las vitaminas, todo el mundo sabe que son naturales, pero todas las vitaminas a escala industrial se obtienen de manera sintética, todas excepto la vitamina B12, que es la más compleja, ¿no? Todas, ¿por qué? Porque la química en el laboratorio te permite obtener el mismo producto que podrías aislar, por ejemplo, la vitamina C de un kiwi o de una naranja, pero sabes que es más seguro el proceso en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es más reproducible, no dependes de que la producción de vitamina C en esa naranja sea de 1 miligramo o de 5, y además se puede controlar mucho más el proceso, y es la pureza. Pero como ha dicho Dani, hay que ver caso por caso, porque ya no es que lo digamos ahora los químicos, que somos conscientes de las dos caras de la química, ya lo dijo Paracelso hace 500 años, que es la dosis lo que determina si es algo sano o es veneno. Entonces, evidentemente, el agua que tomamos, si tomamos litros y litros de agua, llega a ser malo. Nosotros respiramos el oxígeno, pero el oxígeno es un veneno para nosotros. Las almendras amargas tienen cianuro. Sí. Lleva amigdalina, que es un glucósido cianogénico que en contacto con el agua libera cianuro, benzaldehído. Y la pregunta que la gente me hace cuando hablo de veneno, oye, ¿y cuántas? Siempre hay alguien que... Bueno, ¿cuántas almendras amargas hay que tomar? Amargas, ¿eh? Sabéis que esa es la variedad de un almendro, que es la amara, y luego está el dulcis. ¿Cuántas hay que tomar para matar a alguien? Yo digo, se ha calculado. Tienes que tomarte alrededor de 2 kilos de almendras amargas para conseguir la dosis de cianuro para que mate a una persona de unos 70 kilos. Antes pides el comodín del acuchillamiento o de que te den con una piedra. O sea, realmente se muere antes de asco que de Estoy boicoteando yo. La química no es veneno y vosotros, pues sí, mira, para matar a alguien te tienes hay que decir que nuestros sentidos, bueno, yo como soy muy químico siempre digo que la vida no es nada más que un conjunto de reacciones y sustancias químicas. Tienes toda la razón. Bueno, pero los biólogos a veces se enfadan con esa definición tan simple, ¿no? Pero sí que es verdad que los dos sentidos más químicos son el olfato, con el que realmente comemos, y el gusto. Y el gusto yo siempre, y hay gente que yo creo que ya empieza, que sabe más que yo de esto, que está de acuerdo con mi apreciación, el gusto es un sistema defensivo. Porque cuando uno está tomando algo amargo y nuestro organismo, nuestro paladar no está acostumbrado a algo amargo, dice, uy, esto lo dejo. Muchas plantas producen sustancias químicas que se conocen como alcaloides, os sonarán algunos, la coniina, la estricnina, la cicutina, que son todos ellos naturales y de los venenos más poderosos que existen.
Y bueno, ¿por qué lo producen las plantas? Precisamente para que un animal no se las coma, porque el animal prueba un alcaloide y los alcaloides son todos amargos y por lo tanto eso hace que el animal no se coma la planta. Claro, cuando hablamos de cosa natural, y yo que soy un químico formado en la química, de lo que llamamos química de productos naturales, yo no tengo manía a la gente que defiende lo natural, no, al contrario, en química es fundamental lo natural. Pregunta de siguiente martiano. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada con el papel de la mujer. Por ejemplo, de Liz Meitner, ¿no? Que tiene ese honor que bien merecido de tener su nombre en la tabla. Por ejemplo, lo de Margaret Rossiter, ¿no? El efecto Matilda, efectivamente. Y que no es algo aislado, que se ha visto, por ejemplo, con el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN. Con Rosalind Franklin. Efectivamente. Sí. Y quisiera saber si en la vanguardia de los descubrimientos científicos del siglo XXI, si sigue ese efecto, si continúa vigente. Pues mira, yo creo que las cifras estadísticas están así. Están ahí, están presentes y efectivamente las mujeres todavía no hemos conseguido romper el techo de cristal. Pero no solo en ciencia, en muchísimos ámbitos. Y efectivamente cuesta mucho, se están tomando medidas, ya somos conscientes como sociedad, pero yo creo que todavía queda un camino largo por recorrer. Efectivamente es así, por desgracia existen casos dentro de la comunidad científica de personas que sugieren que algunas mujeres pues están ahí, las pocas que han llegado, pues a lo mejor no por méritos propios. Estas cosas han estado siempre presentes, pero yo creo que cada vez son menos. Yo creo que cada vez son menos y yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para decir que estamos aquí y que nuestro trabajo es tan válido como el de los hombres. Efectivamente, y que se nos visibilice de igual manera, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día, en el caso de la tabla periódica, existen muchas mujeres liderando, pues ahora que estamos en la era de los superpesados, hay varias mujeres liderando estos grupos de investigación punteros, que al final son 3 o 4, no son más, con lo cual sí que ha cambiado algo. Pero estoy segura que si hablas con alguna de ellas, pues alguna anécdota son capaces de contarte, seguro. El problema es que el techo de cristal parece que está alto, pero muchas mujeres están lo que ellas califican que tienen botas de plomo que les impiden saltar para alcanzar ese techo de cristal, y es verdad que hay una serie de circunstancias, la sociedad es machista y la ciencia sigue siendo bastante machista, Los jóvenes, vosotros tenéis que cambiar esta situación y que haya una igualdad. No hemos hablado que Mendeleev era un avanzado para su época, ¿no? Muy avanzado. Tenía mujeres, aceptaba mujeres como ayudantes de laboratorio. Sí, qué cosa. Por ejemplo. Era el menor de 17 hermanos, supongo que eso también afectaría. Y la madre sobrevivía, lo tirabas a una pared y se quedaba pegado. Y la madre de Mendeleev también es una heroína de la tabla periódica, porque por su empeño de que su hijo pequeño estudiara, viajó desde Siberia, de Tobruk, donde había nacido, ya se había quedado viuda con 17 hijos, y viajó primero hasta Moscú, y al niño, que era un superdotado, que era mucho más joven de la edad mínima para entrar a la universidad, no le admitieron, y se fue de Moscú a San Petersburgo, donde por fin consiguió que le admitieran. El empeño, ella estaba convencida de que su hijo era un genio. Y fue un genio, y el esfuerzo que hizo en esos viajes murió semanas después de llegar a San Petersburgo. Entonces, la verdad que la madre murió semanas después de llegar a San Petersburgo. Iba Mendeleev que tenía 15 años. Que le acompañaban no sé si eran sus 2 hijos menores, Dimitri y el anterior, creo con 2 o 3 viajó. No llevaba a los 17, porque claro, con 17 hijos había una diferencia de edad considerable y los mayores ya eran todos adultos, ¿no? Se casó también por conveniencia, Mendeleev, tuvo ahí un fracaso matrimonial. Podemos hacer un sálvame de los... ¿Sí? Es que hay historias muy chulas. Bueno, yo quería pues comentar una información que me parecía importante aquí. Por ejemplo, en el caso de las pioneras de la radiactividad, que muchas de ellas fueron pioneras de la tabla periódica, se dieron una serie de circunstancias que permitieron que estas mujeres pues se dedicaran a estas investigaciones y realizaran hallazgos tan importantes, ¿no? Y una de ellas precisamente vino del hecho de que en esa época había supervisores, un grupo de supervisores que eran bastante avanzados también para su época, y que las
daban esa oportunidad, y no solo es que les daban esa oportunidad, porque las mujeres en aquella época eran muy tímidas, sentían este síndrome del impostor, no se atrevían, inseguras, y estos supervisores las animaban, las espoleaban, les decían lo mucho que valían continuamente, y hay evidencia histórica de la correspondencia que intercambiaban con sus supervisores, y creo que esto fue un detalle clave para que se diera esta promoción de mujeres tan excelentes. O sea, que es importante, es muy importante. ¿Otro martiano? Va a haber 2 rondas, ¿eh? Sí. Hola, mi nombre es Vega y yo quería preguntar que si creéis que ha habido un parón en los avances de la química respecto al siglo pasado, y que si es así, ¿por qué? Porque comparado con el pasado ha habido un avance drástico en la tecnología. Bueno, realmente los avances más notorios los estamos viendo en el mundo de la bioquímica, la biología molecular, que también es base de la química. Sí que es cierto que la química como tal, no hay grandes descubrimientos en química orgánica, por ejemplo, como no hay una explosión cámbrica como hubo en el siglo XVIII y XIX. Ahora todo está un poco más hacia, pues eso, la bioquímica, la biología molecular, ahora con las técnicas de edición genética, pero la base de todo eso sigue siendo la química. O sea, no lo olvidemos. O sea, todas estas herramientas CRISPR-Cas, ahí se está tratando y se está trabajando en un entorno cercano, totalmente de química orgánica, por ejemplo. La época dorada de la química fue sin duda alguna el siglo XIX. El siglo XIX, de hecho, la química era la ciencia. Estaba todo por descubrir. Claro. Sí, por un lado, bueno, había ya muchas cosas descubiertas, pero no interpretadas. Entonces fue fundamental, por supuesto, Lavoisier, al que consideramos el padre de la química moderna, y a partir de ahí la química empieza a ser una ciencia moderna, donde se aplica el método científico y empiezan a surgir lo que llamamos las leyes fundamentales de la química, las leyes ponderales, ¿no? Y las leyes de los gases. Pero bueno, quedaba mucho por descubrir, pero la gente en el siglo XIX se dio cuenta de que la química era una ciencia que le proporcionaba muchas comodidades. Por ejemplo, la lejía. La lejía sirve para limpiar la ropa. Antes, lavar la ropa podía suponer 3 meses. O sea, imagínate un país lluvioso como Inglaterra, el Reino Unido, que tenías que secarla al sol, pero después de haber hecho un tratamiento infernal bueno, casi lo mejor era tirar y volver a comprar sábanas limpias, pero no había tampoco posibilidad de generar ese material. La química empezó a despuntar en el siglo XIX porque también es el comienzo de la gran industria química, el descubrimiento de los primeros colorantes sintéticos en el año 1856 por una persona que tenía más o menos la misma edad que vosotros los marcianos, porque tenía 18 años, el gran William Henry Perkin. Perkin, con 18 años, ya había empezado a hacer lo que hoy llamaríamos una tesis doctoral, y durante unas vacaciones de Semana Santa, él era tan apasionado de la química que él vivía por la zona de Manchester y se fue a las vacaciones de Semana Santa a la casa de sus padres. Como los padres sabían, el padre sabía que su hijo era un apasionado de la química, en el garaje le montó un laboratorio y él allí descubrió el primer colorante sintético, la moveína. Bueno, él quería hacer otra cosa, quería sintetizar. Morado, ¿no? Morado. Sí, el color. Sí. Entonces, de ahí surge la gran industria química. Primero la industria del colorante, y la industria del colorante deriva la industria del farmacéutica. Y claro, es que eso es una revolución. La gente se da cuenta de que si tiene dolor ya no tiene que chupar la corteza del sauce, porque eso además era muy amargo, sino que tiene la aspirina, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Y entonces era una época yo la añoro mucho y mira que no la viví, pero a veces pienso que hubiese sido bueno. Y la primera mitad del siglo XX fue también muy espectacular, especialmente para la química orgánica. Y a partir de entonces la química, hay que decirlo, y lo digo, pues yo como químico investigador que soy del CSIC, pues hace pequeños progresos, pero hoy la química tiene unos retos que son muy importantes. Tiene el reto de la energía limpia. Entonces ahora mismo se está investigando mucho en materiales para aprovechar, por ejemplo, la energía solar.
Lo que pasa es que los progresos son lentos y luego eso hay que llevarlo a la sociedad y hay que llevarlo a través de patentes, creación de empresas, etcétera. Otro gran reto es, por supuesto, el medio ambiente. La química, mucha química, se oye muchas veces la palabra contaminación química. Es uno de los grandes cruces que tenemos los químicos, ¿no? Pero la química es la que tiene la solución. Por ejemplo, en el reciclaje de basura, pero también, y aprovechamiento, por supuesto, pero también, por ejemplo, en la recuperación de las materias primas. No nos damos cuenta, no somos conscientes de que los recursos naturales son perecederos, es decir, tenemos lo que tenemos y si consumimos todo el hierro para hacer acero que tenemos en el planeta, no vamos a tener nunca más. Bueno, pues hay métodos, hay gente que está trabajando en eso. Entonces ahí en la química Bernardo, donde... la química no es el problema, la química es la química solución, tiene que resolver problemas, ¿no? Siguiente marciano. Buenas tardes, me llamo Luis y mi pregunta va en el sentido de la divulgación. Se está viendo que estos últimos años la divulgación científica está en auge. ¿Y cómo es, o cómo ven ustedes la forma en la que la química está llegando, ya sea a los colegios o de forma individual, a cada persona? Dani. Bueno, está en auge porque lo estamos viendo ahora, sí es cierto. Está en auge porque está ligada a las nuevas tecnologías, sobre todo a Internet. Yo recuerdo que cuando era pequeño y me gustaba mucho la divulgación, pues tenías revistas, tenías algo que aparecía en los periódicos y 2 o 3 programas de televisión, que ya son más de los que hay ahora. Pero ahora tenemos canales en YouTube magníficos, de toda divulgación. Tenemos aquí un gran youtuber, por ejemplo. Y yo siempre recomiendo a un perfil de edad que empiecen por ahí. Tenemos, si es cierto, muchos blogs, tenemos libros. El mundo editorial, pues bueno, se ha apostado por eso y ahí se publica. Estamos en auge. ¿Cómo se está enfocando la química? Pues como se puede, como siempre se ha hecho. Siempre se ha estado, es parte de una de las ciencias y se está haciendo, sobre todo, desmitificando todos los prejuicios que había sobre ella. O sea, lo que estoy viendo son muchos libros de nutrición, que al final hablan de química también, muchos libros de llevar un poco la cultura básica de lo que uno tiene a su alrededor, cosméticos, alimentación, sanidad, con base científica y trasladarlo un poco a la sociedad, que al final eso es la divulgación. En los colegios, pues y esto son palabras de Bernardo, los grandes héroes de la divulgación son los profesores de primaria y de secundaria también. Empieza por los primarios. Esos son los verdaderos, que eso es educación, pero esos son los que están sembrando en los colegios e institutos el interés por el progreso científico, que al final nos convierte en mejores ciudadanos, seguramente, y convierte un mundo mejor. Oh. Sí, es claro. Sí, animados, aplausos. Me han votado los que son profesores. Me han pedido los que son profesores. Los profesores, gracias. Por esos profesores. Son claro palabras de Bernardo. Second round. Venga, Edna. A ver, ahora. Ya que nos estabas hablando de esta isla de estabilidad, en esta isla, ¿qué propiedades cabe esperar que se encuentren? ¿Podríamos encontrarnos estos elementos que se imagina la industria del cine, como el vibranium? Mira, la realidad es que no se sabe. No se sabe que se puede encontrar ahí. Eso es una parte muy excitante de la ciencia, ¿eh? Realmente ahí no llegamos todavía. No sabemos qué efectos relativistas o qué otro tipo de efectos se pueden encontrar porque se trata de configuraciones tan complejas que cualquier modelo teórico que puedas aplicar a día de hoy, bueno, pues te lo puedes creer o no. La verdad es que hace falta acercarse y hace falta llegar a ella para realmente estudiarla y poder decir algo que sea realmente seguro, ¿eh? Yo no me atrevería, pero desde luego que a la humanidad siempre le ha ido muy bien realizando investigación básica y que las aplicaciones se han acabado encontrando muy rápidamente, ¿eh? O sea, yo no dudaría que pudiéramos encontrar alguna cosa realmente maravillosa ahí. El gran físico Niels Bohr, que aparte de ser gran físico, premio Nobel, tiene un elemento químico con su nombre, que además tiene su símbolo es BH, por eso también es uno de mis favoritos, uno de 118 favoritos. Decía, aparte era muy gracioso, y decía, hacer predicciones, especialmente del futuro, es difícil. Por lo tanto, bueno,
Pero sí que es verdad una cosa, toda esta historia, ya he dicho antes que hemos hablado de los elementos súper pesados en hombros de gigantes, y siempre surge la pregunta, ¿por qué hacer esta investigación? Antes también Anabel ha contestado, pero yo siempre la defiendo, aunque sea muy cara, porque es simplemente profundizar en el conocimiento. Pero imagínate que llegamos a tener esa isla de estabilidad, que va a ser difícil llegar a ella, porque esa isla de estabilidad, ese isótopo, que es una forma de un elemento químico que tiene el mismo número de protones pero distinto número de neutrones, tiene que ser exactamente el que prediga la isla de estabilidad. De hecho, la isla de estabilidad más ligera que se predijo es el elemento 114, que se llama fleborio. El fleborio se supone que estaría dentro de la estabilidad, pero se ha obtenido un isótopo que no es estable. Pero lo interesante de esto, imagínate que llegamos a un elemento químico, el que sea el 124, y resulta que es suficientemente estable para hacer química con él. Pues si el 124 es suficientemente estable para hacer química con él y tiene las propiedades similares a las que le corresponderían por su posición en la tabla periódica, eso está diciendo que realmente la tabla periódica tiene un poder de predicción. Al fin y al cabo, un científico lo que tiene que hacer es explicar la naturaleza. Como no podemos explicarla porque es imposible, es una meta inalcanzable, nos conformamos con entenderla. Pero otra faceta del científico es predecir, para no tener que hacer muchos experimentos que suelen ser caros. Oye, me gustaría hacer un comentario respecto a esto. No sé si lo sabíais, pero ya se ha llegado a hacer hasta un hexacarbonilo de Siborgio. Sí, a ver, el copernicio... pero el siborgio es un elemento que existe, hay bastante, pero el copernicio, que es el elemento 112, el siborgio es el... Pero es que el copernicio se demostró que sus propiedades son similares al mercurio. ¿Sabéis quién era la autora principal de ese trabajo? ¿Quién? Julia Iben, la chica de la que os he hablado antes. O sea, que tú imagínate. No, sí, desde luego. Bueno, yo solo quiero decirle que al martiano, que los que leemos, basta leer un poco, te recomiendo cualquier libro de historia de la ciencia para que vayas y bueno... Yo recomiendo, si tiene que empezar con uno, el de Asimov. Por ejemplo. Uno ve, por ejemplo, que hasta la Edad Media creían que habían 4 elementos, los de Empédocles famosos. Entonces, seguramente dentro de 200 años, 300 años, se reirán de nosotros diciendo, mira, 118 elementos, jaja, pero estos ¿qué hacían? Seguramente será así, no sabemos si por un lado o por otro. Mira, la célula, se creen que esto es la célula, y es otra cosa. Es que es así, o sea, y la ciencia ficción un poco especulativa, pues trabaja en eso. No, el futuro está por delante, no sabemos lo que va a pasar, pero seguro que en retrospectiva no jugarán en el contexto. Dirán, oye, mira, es que en aquella época sabían esto porque era lo que había. Siempre en la historia de la ciencia, acordaros de introducir el contexto de la época, porque es muy injusto juzgar en retrospectiva con el conocimiento de ahora. Exacto. ¿Queremos ver los dibujos de Enrique de nuevo? ¿Cómo va mi nariz? ¿Me la has operado ya? Ahí vamos. Ahí tenemos. Mosley es parte del Club de los 27. Muy bien. ¿Qué propiedades podemos encontrar en los elementos por descubrir? Ahí vamos, con la isla de estabilidad ha tenido éxito. La ciencia sigue siendo bastante machista. Hombros de gigantes en Radio Nacional, que se ha colado por ahí. El año que viene el presidente será español. Bueno, de eso queremos hablar ahora. De los españoles. Capacidad de formar una molécula muy grande. El carbono es mi favorito, claro que sí. Y ahí estamos. Y ahí sigo, sin operar. Vamos con los españoles. Nos llega una pregunta a través de Twitter. Dice: Wolframio, tungsteno, ¿por qué desde España no defendemos y publicitamos mejor nuestros logros, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a sacar un poco de pecho patrio y vamos a recordar esa edad de plata de la ciencia española. Hubo un puñado de españoles que descubrieron elementos químicos. Contadme. Si queréis contamos uno cada uno, ¿o qué hacemos? ¿Cómo lo quieres? Son 3. Como queráis. Como queráis. ¿Platino? Venga, con el platino yo. Antonio de Ullega, siglo XVIII, en Ecuador, ¿no? Muy bien. Se llamó platino porque era muy parecido a la plata, ¿no? Inicialmente, así visualmente. Platina era el nombre original. Exacto. ¿Cuántos elementos químicos ha descubierto España? 3. Me ha tocado decir el 2,5, pero bueno, sí. No, bueno, 3.
Venga, arrancamos. El wolframio es el único elemento químico descubierto y aislado en la península ibérica. Lo descubrieron los hermanos Elúyar, Juan José el mayor, Fausto el pequeño, pero más relevante científicamente. ¿Sobre qué año fue eso? Pues exactamente en 1783. El platino fue en 1735, wolframio en 1783 y el vanadio que va a hablar en 1801. Y bueno, es el wolframio porque, bueno, si queréis luego habla Dani, luego hablamos de wolframio o tusteno. ¿Por qué wolframio o tusteno? Wolframio. Sí, en España se dice hay que arreglar el tema de los nombres. Pero es verdad que el nombre internacional es tusteno. En 1801, Andrés Manuel del Río, que era madrileño, pues viajando, que fue por Ecuador, descubrió un elemento químico. Fue en México, perdón. En Ecuador fue el platino. En México descubrió un elemento y él creía que era un elemento químico, lo mandó a analizar a Francia y un francés, creo que se llama Lecoq, dijo que eso no era un elemento químico. Pasaron 30 años y ya llegó un sueco. En ese momento Andrés Manuel del Río quiso llamarlo eritronio por el color que tenía. Llegó, ¿qué color es ese? Primero era pancromio. Pancromio también. Tenía muchísimos colores. Eritronio, rojo. Depende cómo un poco lo vieras y se reflejaba la luz. Fíjate cómo éramos los españoles, que llegó el francés. Eritronio por el color, que es como, ¿qué color es ese? Sí. Llegaron los franceses y como eran Europa, pues decíamos, si el francés dice que no es un elemento químico, no lo creemos, pero realmente lo había descubierto. Y 30 años después, un sueco que era Sellström, pues lo volvió a analizar y vio que realmente era un elemento químico. ¿Qué ocurrió ahí? Que Sellström tiró para casa, para su mitología, además, mitología nórdica, y lo llamó vanadio, en honor a la diosa Vanadis, que es la diosa de la fertilidad, de la belleza. Freya, que es Freyja, es un Freyja. Otra manera de llamar a Freyja o Freya en esa mitología. También luego hubo un intento... ¿Vanadis de la brujería? Sí, más o menos. Sí, Vanadis era una diosa que iba, es muy gracioso, porque era la que recogía las almas de los guerreros en un carromato con gatos salvajes que eran los que llevaban el carro. Una cosa muy pintoresca. Hay que decir que vanadio es un nombre más bonito que pancromio o que eritronio. Querían llamarlo Nionio, ¿no? Rionio. Por del río, Rionio, hubo un intento de llamarlo Rionio, pero al final se quedó en vanadio. Ese elemento no hay duda de que es un elemento descubierto por los españoles, aunque en algunas tablas prédicas por descubrimientos a veces nos ponen Suecia o ponen las dos banderas, aunque Andrés Manuel del Río, que era madrileño, nació en el barrio de Lavapiés, lo descubrió en México y él luego es una figura muy importante en la química mexicana, tan importante que la medalla, el galardón principal de la Sociedad Mexicana de Química es la medalla Andrés Manuel del Río, y en España es casi desconocido. Yo, como presidente de la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química, he tenido este año la oportunidad de nos recibió el alcalde de Alcalá de Henares, porque este hombre del Río estudió en la Universidad de Alcalá, y nos recibió una delegación, digamos, de la universidad y de la Real Sociedad Española de Química, y aunque estábamos en periodo preelectoral, él dijo que iba a hacer una calle, un sitio público dedicado a Del Río, y efectivamente fue en febrero de este año, y un mes después ya nos informó que en La Garena, un barrio de estos nuevos de Alcalá, va a haber una plaza, ya la habrá de hecho, dedicada a Andrés Manuel del Río, y eso está muy bien, porque en España tenemos los científicos que tenemos, pero creo que tenemos también que honrarles, y sobre todo hacer que una manera que la gente conozca la ciencia es a través de los nombres de los científicos. Sí. Y entonces está muy bien esto. Y por otro lado, los otros dos españoles también se han hecho homenajes, por ejemplo, a los hermanos Elúyar se les hizo una conferencia conmemorativa en el lugar Vergara, en Guipúzcoa, donde descubrieron el elemento, donde lo aislaron, y a Ulloa en Cádiz, porque él había estudiado, aunque era sevillano, había estudiado era marino, llegó a ser almirante y gobernador de la Luisiana, un gran personaje de su época, y había estudiado en San Fernando, Cádiz. Y Ulloa tenía una biblioteca, una de las mejores de su época en la cultura, o sea, occidental. Tenía hasta los Principios de Newton en primera edición en su biblioteca personal. Sí. O sea, hay una exposición en la Universidad de Sevilla de la biblioteca de Ulloa, y es que era apabullante las obras clásicas, además obras incluso, obras de
de Homero, o sea, del mundo clásico. Él no era una persona, era un gran marino y descubridor, era una persona muy abierta y muy multicultural. Hay que decir que descubrió el platino con 18 años. Exacto, y con 14 o 15 ya estaba enrolado en la marina. Con 13 años. Con 18 años descubrió el platino. Los que tengáis hijos de esa edad os estáis partiendo de risa. Pero eso es lo que dice Dani, que él ya llevaba 5 años navegando. Él descubre el platino porque forma parte de la expedición hispano-francesa o franco-española que tenía que medir el arco del meridiano para saber si Newton estaba en lo cierto o estaba equivocado, es decir, si la Tierra era achatada por los polos o no. Nos queda esa historia en el tintero. Vamos con otra pregunta de martianos. Nos quedan 2. Buenas, nuevamente. Habéis dado una pincelada sobre el futuro de la química y se ha referido a la importancia de humanizar la ciencia, porque lo que fomentaría el aprendizaje, la enseñanza, ayudaría. Y dándole una vuelta de tuerca, la ciencia en sí misma no podría ser o lo es un mecanismo que nos permite conocernos a nosotros mismos y a los demás mejor, de cierta forma nos humaniza. Por supuesto. Es que existen una serie de visiones deformadas de la ciencia. Entre ellas una es como rígida, como una actividad individualista que la hace el científico ahí apartado del resto de la humanidad, como si no estuviera contextualizada, como si no fuéramos parte, ¿no? Del resto de la sociedad, cuando es completamente falso. Y yo creo que una manera muy interesante de demostrar que esto es falso es introduciendo la historia de la ciencia en las clases de ciencias, porque así es como nos damos cuenta de que efectivamente es una actividad humana, principalmente humana. Tiene controversias, tiene problemas, tiene idas y venidas, ¿de acuerdo? Como lo tiene cualquier otro tipo de actividad humana. Los científicos nos equivocamos, como el resto de los humanos, y tenemos que estar también pues sometidos a juicio y valoración del resto de la sociedad, porque al final es una actividad por y para la sociedad. ¿De acuerdo? Esto no lo debemos olvidar nunca. Es una actividad que nos compete a todos y todos debemos tener una cultura científica. Todos. ¿Quieres añadir algo? Yo tengo algunas charlas en las que presento unas frases, unos párrafos de Isaac Isidoro Rabí, Premio Nobel de Física, en la que él dice lo que acaba de decir Anabel, que hay que enseñar siempre, también lo ha comentado antes Dani, que hay que enseñar siempre la historia desde un punto de vista, la ciencia como dentro de la ciencia, la historia de la ciencia como una parte de la propia ciencia, pero en el contexto, como antes ha dicho Dani, de su época, que significa económica, social, política, religiosa. Yo luego tengo una charla que me gusta dar, sobre todo a gente joven, que es un título, creo bastante significativo, porque incluso hay signos de exclamaciones: ciencia, arte, humanidades, una única cultura. Y con esto lo que quiero defender es que todo tiene que formar parte de la única cultura. Por desgracia, hoy en día nos encontramos que yo parto siempre de la famosa conferencia Red de Snow, en la que él decía las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística. Yo digo que hoy en día, por desgracia, esas dos culturas se han dividido en 5, porque la científica tenemos una ciencia básica y una tecnológica o aplicada, que parece que no nos hablamos, eso es así, pero por lo que sé también la parte más literaria de la cultura, digamos, humanidades y artística están separadas, pero luego encima existe ya una cultura social, porque todo el mundo habla muy alegremente de temas de economía, de PIB, de cosas así, sin tener mucha idea de lo que están hablando. Atomizando las culturas, claro, en vez de unificarse, ya de letras o ciencias ya quedó atrás. ¿Cómo conseguimos cerrar la brecha? Pues con dos aspectos de la cultura muy importantes, para mí son fundamentales, que son la historia general y la filosofía. Y nunca debemos olvidar esas dos facetas, historia y filosofía, como pegamento para juntar las culturas. Nos queda un martiano que quiero que nos lance su pregunta. Bueno, enlazando con la pregunta anterior de que somos la ciencia y la ciencia está dentro de nosotros también, ¿por qué creéis que para la cultura general son más atractivas algunas disciplinas como científicas como la astronomía, que nos hace parecer tan insignificantes? En cambio, la química, que nos demuestra que somos tan complejos, no es tan atractiva para la gente. ¿Dani? Acabas de unir la química con la astronomía, ¿no? Así directamente. Yo volvería a que miráramos la tabla periódica
y que veamos que lo que nos constituye a nosotros, o sea, los átomos de nuestro cuerpo, o el hierro que tenemos en la hemoglobina, el calcio de nuestros huesos, todos esos elementos se forjaron en crisoles estelares, en colisiones de estrellas de neutrones, explosiones de supernovas, hace miles de millones de años. Eso llegó a transformarse a la Tierra y todo eso es lo que nos constituye ahora. O sea, si en esa poesía uno no sabe enlazar la química con la astronomía, pues... Somos polvo de estrellas, ¿no? Sí, somos, como decía Carl Sagan, materia estelar que medita sobre las estrellas. Estoy completamente de acuerdo con Dani. Yo, como una de las ramas que he investigado es la astrofísica nuclear, te diré que efectivamente todos los elementos que tenemos a día de hoy en la Tierra se han formado fuera, en el universo, se han formado en las estrellas, o sea que están intimísimamente relacionadas, No pensemos, tenemos la manía de separar por disciplinas, por asignaturas, por tal, no es así, Hoy en día, y vosotros que sois jóvenes, sed muy conscientes de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. Bueno, el hidrógeno, el helio y el litio se formaron en el Big Bang, por ser así llamadas. Sí, bueno, pero en las estrellas, la fusión, etcétera, en la nucleosíntesis estelar, efectivamente, es un descubrimiento de hace muy pocos años. Exacto, en esos procesos tan violentos se forman los elementos más pesados. Los superpesados se sospecha que se forman ahí, pero vamos, en las estrellas existen muchos procesos de nucleosíntesis estelar, los más ligeritos también se forman, por supuesto, por fusión. Se dice que la astronomía, que ya no es una ciencia separada de la física, de la astrofísica y de la física, la astronomía se dice que es la ciencia más antigua que existe. No es cierto, la ciencia más antigua que existe es la química, porque el primer químico, sin saber que era un químico, fue aquel ancestro nuestro que fue capaz de controlar el fuego. Esa fue la primera revolución industrial de nuestro planeta. Todas las revoluciones industriales, incluso la que parece que estamos viendo ahora, que está basada en nanotecnología, nanociencia, están relacionadas con la energía. Cuando hablamos de revolución industrial, casi siempre solemos mencionar la del final del siglo XVIII, principios del XIX, que evidentemente estaba unida a la energía, pero la primera fue esa, que el ser humano o nuestros antepasados fueran capaces de controlar el fuego. Eso nos cambió. Y fíjate el progreso que trajo eso, Claro. Y fíjate que, por ejemplo, cuando se descubrió un elemento químico por fisión nuclear, que fue el prometio, el nombre que le quiso dar los descubridores, que fue Coriel, era un equipo de 3. La mujer de Coriel, de uno de los descubridores del prometio, le quiso dar el nombre de Prometeo porque fue el que le robó el fuego a los dioses, porque la energía atómica, donde Anabel es especialista, era el nuevo fuego robado a los dioses. Esa fisión al final, que ya sabemos el final, como ya dice, que el final es positivo, que tenemos energía maravillosa también, con la fisión nuclear. Pero fijaros que el fuego estuvo en el origen de la humanidad y lo tenemos ahora también cuando ese nuevo fuego, que era la energía atómica, antes del uso bélico, se empezó a utilizar. Bueno, antes de cerrar, quiero que veamos otra vez los dibujos de Enrique. Vamos a revisar esas escenas que él recoge y que luego compartiremos con vosotros en la página web. Ahí tenemos estos momentos descubiertos por Andrés Manuel del Río, de Lavapiés, en México. Ahí lo tenemos. ¿Qué propiedades podemos encontrar en los elementos por descubrir? Los marcianos también quedan reflejados en estos dibujos. Hasta la Edad Media se creía que había 4 elementos. Todos... Ahí tenemos todas las escenas. Muchísimas gracias, Enrique. Yo ya he visto lo que tenía que ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que se os haya contagiado el entusiasmo que han transmitido nuestros 3 tertulianos esta tarde. La verdad que ha sido maravilloso escucharles. Se han quedado muchísimas historias en el tintero. Todos ellos han publicado, tienen artículos, tienen libros donde podéis recoger, donde podéis repasar todas las historias que nos han contado y alguna más. Y también dejamos colgada esta charla en la página web, así que si alguno de nosotros ha hablado muy rápido y no habéis podido captar todo, queréis repasar y volver a disfrutar, ahí lo tenéis. Muchísimas gracias.
gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.